Te invito para que, puesto de pie, oremos juntos. Querido Dios, querido Padre, te damos muchas gracias por esta semana, muchas gracias por cada uno de tus cuidados, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias por esos momentos en los que superan nuestros límites de paciencia, de fuerza, y el solo confiar en ti, como dice la canción, nos reconforta. Y hoy podemos cesar de nuestras actividades, también de muchas de nuestras preocupaciones, y poder centrarnos en ti, en compartir las experiencias de esta semana. Y ahora juntos queremos alabarte, juntos queremos, así como dice la canción, solo a Cristo, solo a ti entregar nuestro corazón. Te agradecemos porque el Espíritu está aquí, y junto a Guilherme vamos a abrir tu palabra, nos vamos a alimentar de ella, y te pedimos que la bendigas, que sea de buen provecho y nos nutra para fortalecernos y compartir también este mensaje con otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Quiero dar la bienvenida a todos a este lugar de culto, de encuentro. También la bienvenida a todos los que a través de internet nos siguen hoy mismo y en cualquier momento podrán vernos y escucharnos, y que podamos disfrutar ahora de Guilherme. Te invito para que este espacio de tiempo para ti. Buenas noches. Feliz sábado. Feliz sábado. Es que tenemos que hablar dos veces. Ahí sí. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. Mira, esta noche vamos a hablar de un tema que se titula ¿Por qué te callas? Yo creo que cuando hablamos de esta frase nos hace recordar otra frase muy famosa aquí en España, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué no te callas? No tiene que ver con este tema, tiene que ver con otro tema. Yo quiero hablar ahora en la primera parte sobre la vergüenza. ¿Este coche cómo se llama aquí en España? Escarabajo. Pero yo sé que hay otro nombre también. ¿Cómo? Ah, muy bien. Bueno, en portugués es fusca. Llamamos de fusquinha. Cuando miro una foto de un escarabajo, a mí yo me acuerdo de una época de mi vida que yo tenía vergüenza, sentía mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando iba al cole, era preadolescente, mi padre nos iba a llevar al cole, a mi hermana y a mí al cole. Y entonces mi padre no nos ayudaba, no colaboraba, porque siempre a esta edad tenemos vergüenza de llegar con los padres en la escuela, ¿verdad? Mi padre paraba el coche justo delante del portón del cole, nos cogía, nos daba un beso y ahí se iba. Pero este no era el peor momento. El peor momento es cuando nos recogía. Porque cuando nos recogía, llegaba delante del portón, nosotros estábamos ahí y pitaba con el claxon. Bueno, claxon. Gracias. Y pitaba, y nosotros estábamos ahí justo delante de él. Y decimos, ya papá, ya vamos. Pip, 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 que ya vamos papá. Pero el problema es que el coche de mi padre era de este coche, pero no era tan parecido a este, sino que era más parecido a este. No era este, era más parecido a este. Entonces, por eso nos daba mucha vergüenza. Por hablar en vergüenza, hace un año más o menos, un año y algo, yo estaba en Barcelona con un amigo, habíamos quedado para comer. Y cuando estábamos aparcando el coche, había ahí en la acera un chico sentado que tenía dos perros, un grande, un pitbull, y un pequeñito, un cachorro. Y entonces a mí, como me gustan los perros, yo me acerqué a él para hablar con él, preguntarle de los perros y tal. Y comenzamos a hablar y nos hemos dado cuenta de que el chico era un chico que vivía en la calle. Entonces mi amigo me dijo así, mira, le invitamos para comer con nosotros. Y yo le decía en portugués a mi amigo, no, que mejor no. Sí, le invitamos. Entonces le dijo, mira, ¿quieres venir a comer con nosotros?
Y el chico nos dijo, no, es mejor que no, porque hemos tenido problemas ya en este restaurante con el dueño por los perros. Y yo le he dicho a mi amigo, ¿ves? Entonces mi amigo le dijo, mira, pero si quieres, entonces te traemos comida cuando regresemos. Dijo, vale, entonces si no es mucha molestia, sí, yo aceptaré. Entonces nos fuimos a comer. Cuando regresamos con la comida, nos acercábamos, mi amigo me entregó la comida y me dijo, mira, tú le entregas la comida y le dices que Dios te bendiga. Y yo, ¿qué yo voy a decir? Yo no voy a decirlo. ¿Pero por qué no? Digo, ¿por qué no? Porque no quiero. Pero si estás estudiando para ser pastor, ¿cómo no quieres decir que Dios bendiga a una persona? Digo, hombre, es que me da vergüenza. ¿Cómo te da vergüenza? Le vas a entregar la comida y le vas a decir que Dios te bendiga. Y como él era más grande que yo he dicho, vale. Pero cuando entregué la comida, le he dicho, mira, toma la comida, y no le he dicho nada. Y entonces el chico me dijo, que Dios te bendiga. Y yo, no, que Dios te bendiga a ti. Ahí me salió el coraje, ¿no? Empezamos a hablar, el chico nos contó su historia y al final, él me fortaleció al final. Pero después de salir de ahí, yo empecé a pensar en un versículo que es mi versículo preferido. Es un versículo de Pablo que dice así, no me avergüenzo del Evangelio. Y yo me había avergonzado de decirle al chico que Dios te bendiga. Y Pablo sigue, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Mira, este es un mensaje que hemos intercambiado. Entonces yo cuando le encontré después de una semana, le he dicho, mira, encontrarte el otro día y charlar contigo ha sido de gran bendición para mí. El Señor me ha fortalecido a través de tus palabras. Que el Señor te bendiga. Un abrazo. Y me dijo, gracias por acordarte de mí. Que Dios guíe tus caminos. Y hasta hoy, pues, intercambiamos mensajes de todo. Pero sobre no avergonzarme del Evangelio, yo decía, no puedo avergonzarme del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Pero, ¿qué Evangelio es este que Pablo nos estaba hablando? Entonces yo, al pensar cómo buscar un Evangelio, una forma de explicar el Evangelio más clara, para mí la forma más clara es la que está en Lucas 15, del 11 al 24. Quería invitaros para que abráis vuestras Biblias. Lucas 15. Es una parábola muy conocida, pero creo que es una forma muy explícita de qué es el Evangelio. Dice así, y Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La parábola del hijo pródigo quizás sea la parábola más famosa, ¿no?, de las que Jesús haya contado. Pero en mi opinión es una declaración de Jesús explícita de lo que es el Evangelio. En la parábola del hijo pródigo, Jesús relata la historia
de un chico, un joven, que había crecido en un hogar judío. Si fueran los días de hoy, Cristo diría, este era un chico que había crecido en un hogar cristiano, con principios cristianos. Si fuera en la iglesia adventista, va a decir, este chico pues fue a los exploradores, después fue a los pioneros. Pero llegó un momento de su vida en que estaba cansado, porque pensaba él, he crecido en esos principios, que son reglas, son mandamientos, y yo estoy cansado de seguir tantas reglas, porque mi padre me impone tantas reglas. Él sentía que su libertad era limitada por su padre. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Sobre todo en la juventud. Hay un momento en que nos sentimos, nos rebelamos, sentimos que nuestra libertad es limitada por las reglas que imponen nuestros padres, las reglas que impone el colegio, las reglas que hay en la iglesia, y decimos, no soy libre para hacer nada. Una vez me acuerdo que yo también fui rebelde. Yo tenía unos 16, 17 años. Entonces yo estaba cansado también de las reglas que había en mi hogar. Yo quería ser libre. Y entonces mi madre dijo, bueno, sé libre. Y yo fui libre. Me fui de casa. Pero mi libertad duró 2 días. Porque yo dependía de mi madre, no tenía recursos. Entonces volví a casa y tuve que someterme a sus reglas. Pero aquel joven pensaba de la siguiente manera, mis amigos son felices porque pueden ir a donde quieren, pueden hacer lo que quieren, pueden hablar lo que quieren y no tienen problema de conciencia, mientras que yo soy esclavo de mi padre y de sus reglas, porque cuando yo hago algo que está mal o hablo algo que está mal, mi conciencia me condena. Entonces yo quisiera ser como mis amigos. ¿Por qué tengo que quedarme aquí junto a mi padre? Y entonces pensó, yo quiero irme de casa. Mejor, pensó, no, yo necesito irme de casa. Y entonces la Biblia dice que un día se acercó a su padre y le dijo, padre, yo quiero la parte de mi herencia, la parte que me pertenece. Pero es curioso porque la Biblia dice que el padre, diferente de las películas que vemos, las novelas, los culebrones, las historias, el padre no dijo nada. El padre sencillamente dijo, vale, daré tu parte de la herencia. Y se sabe que en la cultura judía no estaba de todo mal que el hijo, o sea, no era prohibido que el hijo pidiera a su padre la parte de su herencia, pero no era usual, no era una práctica común, no era una práctica correcta. Entonces cuando el hijo pedía a su padre su parte de la herencia, él estaba diciendo que no confiaba en su padre y que rechazaba su autoridad. Pero el padre dio a su hijo menor su parte de la herencia. Y me llama la atención porque el padre en la historia dice, hijo, yo no quiero que te vayas, pero si quieres ir, vete, pero lleva mi dinero. Y hoy hay unas ideas por ahí que dicen, mira, si te apartas de Dios, Dios no te va a amparar más. Si te apartas de Dios, Dios no te va a bendecir más. Si te apartas de Dios, Dios te va a maldecir. Pero Dios no maldice a nadie. La parábola dice que el hijo se fue, pero el padre quería que llevara su dinero. Dios es un Dios de libertad. La libertad es el bien mayor a los ojos de Dios. Por eso, Dios permite que nosotros hagamos lo que queremos con nuestras vidas. Él nos da principios, pero nos da la libertad de hacer lo que queramos. Dios nos deja libre para elegir y para tomar las decisiones que nos parezcan mejor. Pero para hablar en decisiones, nosotros pensamos que nuestras vidas toman rumbos por grandes decisiones que tomamos, pero no son por las pequeñas decisiones que tomamos. Las pequeñas decisiones que tomamos son las que dan grandes rumbos a nuestras vidas, las decisiones que tomamos cada día. Yo me acuerdo de una historia una vez que un compañero me contó, un compañero que es pastor, dijo que un día fue a una de sus iglesias a la que cuidaba
Y una profesora de la escuela sabática, una de las maestras, de los chicos adolescentes, tenía 15 años más o menos el chico, y dijo, mira pastor, hay un chico, Judson, que él dijo que quiere ser desbautizado. Y el pastor dijo, ¿cómo? ¿Desbautizado? Y dijo, yo en tantos años de ministerio nunca he escuchado nada de eso, nunca ninguna persona me ha pedido para ser desbautizado, pues voy a hablar con él, ¿no? Y entonces fue a hablar con el chico y le dijo, hola Judson, mira, voy directo al grano, ¿vale? No voy a enrollarme, voy a decir una cosa. Mira, tú has dicho a la profesora que quiere ser desbautizado. No, yo no he dicho nada, pastor. Bueno, pero ella me ha dicho. Entonces ha mentido. No ha mentido. Yo le he dicho que quiere ser desbautizado. Pero ¿por qué Judson quiere ser desbautizado? Mira, pastor, es que yo sé que el compromiso que he hecho con Jesús un día de bautizarme es muy serio. Y yo he hecho nuevas amistades, yo quiero ir a lugares que no iba antes, y no quiero ir a la disco, no quiero ir a frecuentar o hacer cosas que no hacía antes con el compromiso que tengo con Jesús. Entonces por eso quiero desbautizarme. Y entonces mi amigo le dijo, mira Judson, el compromiso que has hecho con Jesús es para toda la vida, es por la eternidad. Si quieres ir a la disco, si quieres beber si quieres hacer lo que sea que tú no hacías antes, pero crees que haciendo esto está yendo en contra de los principios que un día te has puesto de acuerdo en cumplir, tendrás que hacerlo con Jesús. Si quieres ir a la disco, ve, Jesús irá contigo en tu corazón, a través del Espíritu Santo. ¿Sabe aquella historia que contaron que si vas a hacer algo malo, los ángeles se quedarán afuera llorando? No es así. El Espíritu Santo, Dios va contigo, va en tu corazón hablando. Y cuando tú estés en la disco, Dios te va a molestar. Y cuando estés haciendo cosas equivocadas, Dios te va a molestar. El Espíritu Santo estará hablando contigo. Y llegará un momento que tú estarás ya harto. Para Dios, para de hablar conmigo, por favor. Pero Dios no va a parar de hablar contigo, porque el compromiso que has hecho con Él es eterno. Y Él quiere salvarte. Quizás, no sé si alguna vez has andado en caminos de pecado y has sentido esto. O a lo mejor ahora estás andando en caminos de pecado y estás sintiendo esto, que la voz del Espíritu Santo no deja de hablar contigo. Aunque tú no quieras, Él insiste, porque Dios no va a desistir nunca de ti. Dios nunca va a desistir de ninguno de nosotros. Aquel joven de la parábola, después de haber ido a donde quería irse, después de haber disfrutado todo lo que deseaba, después de haber malgastado todo lo que tenía, ahora se encontraba solo, sin recursos, sin amigos, sin tener con qué alimentarse, solo y abandonado, todo como consecuencia de sus propias elecciones. La Biblia dice que en este momento, cuando estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo del pecado, cuando no podía caer más bajo, entonces se acordó de su padre y de cómo era su vida antes, cuando vivía con su padre. Y la Biblia usa una expresión clave en esta historia para decir, y volviendo en sí. Y volviendo en sí, entonces recordó todo lo que vivía con su padre y decidió vivir, y decidió regresar a su casa. Volviendo en sí significa que cuando estás andando por los caminos que has elegido, que cuando vayas a los lugares que te apetezca, que cuando vivas como quieras, aún así la voz de Dios está hablando contigo. Y entonces en un momento dado, decides escuchar la voz de Dios, decides hacer caso a esta voz y volver. Volver en sí significa que aquel joven había vivido fuera de sí, ahora vuelve en sí y se encuentra a sí mismo y comienza a comprender cuán poco inteligente fue al separarse de su padre. El joven entonces decide volver a casa de su padre, pero ahora no para volver a ser su hijo, sino que volvería a humillarse, para ofrecerse como jornalero de su padre, pues sabía cuán justo era su padre con sus jornaleros. Y me parece gracioso porque él preparó todo un discurso, ¿no? Preparó un discurso y dijo, cuando llegar ahí voy a decir a mi padre, mira padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces fue. Pero la palabra de Dios es fantástica porque Jesús es el padre de esta parábola. Y Él nos dice que cuando el hijo se fue de casa, cuando el hijo pidió al padre su parte de la herencia, que el padre le entregó y le dijo, mira, vete
porque ya no eres más mi hijo. No dice eso. Dice que el padre esperaba a su hijo cada día. El padre ansiaba estar con su hijo cada día. Y entonces, de repente, un día el padre estaba ahí y mira así en el camino a alguien que viene lejos, alguien que viene como un mendigo, delgado, a sus ropas rasgadas, sucias. Y el padre mira y reconoce su imagen en su hijo. Y entonces la Biblia dice que el padre salió corriendo. El padre dejó su dignidad, se ha hecho indigno. Salió corriendo para abrazar a su hijo. Y cuando llegó a su hijo, se lanzó a su cuello, le abrazó y le besó. Y entonces el hijo, que tenía el discurso preparado, saca de su bolsillo, de los pantalones, yo que sé, que usaba un papel todo sucio, todo viejo, y dice: mira, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el padre le mira con amor. Perdóname, pero el padre le dice: cállate, por favor. Tú eres mi hijo. Tú no eres un esclavo. Tú eres mi hijo. Y entonces el padre, ¿qué hace? El padre manda que sus empleados traigan otra vez un vestido, de los mejores vestidos para vestir a su hijo, que le ponga un anillo en su dedo y que le pongan calzados. Lo único que hace el padre es abrazar a su hijo y reconocerlo como su hijo otra vez. Y le ha otorgado otra vez los derechos de un hijo legítimo. Quizás tú, al igual que el hijo pródigo, algún día salió de la casa del padre porque estabas cansado de las reglas. Pero en un momento dado has escuchado la voz del padre y has decidido volver a casa. A veces estamos en la iglesia, todos vemos que venimos aquí, cantamos, escuchamos, pero no sabemos qué pasa en nuestros corazones. A veces venimos, estamos, pero no estamos con Cristo. El Padre quiere llamarnos a su casa otra vez. Quiere darnos todos los derechos de hijo. Quiere abrazarnos, quiere besarnos. Y quiere ponernos sus ropas, sus vestidos de gracia y de perdón. Y hoy es el día para atender a su voz. Hoy es el día de aceptar este llamado. Aquí está el hijo pródigo. Este es el evangelio del cual yo no me avergüenzo. Es este. Que no importa cuán lejos hayamos ido o estado, no importa lo que hayamos hecho, no importa los caminos que hayamos elegido vivir, ir, andar, caminar, no importa lo que hayamos decidido hacer. Dios está dispuesto a aceptarnos como sus hijos otra vez y otorgarnos todos los derechos de hijos legítimos. Yo no me avergüenzo de este evangelio. Yo no me avergüenzo de este evangelio. Cristo nos llama para que anunciemos este evangelio a otras personas. Hay dos invitaciones aquí. Una es que volvamos a los brazos del Padre, a los brazos del Padre. Y la otra es que no nos avergoncemos de este evangelio. Yo espero que la próxima vez que yo y que tú tengamos la oportunidad de decir por lo menos que Dios te bendiga, que no hagamos como yo he hecho en la historia del principio, para que no tengamos que preguntarnos por qué te callas. Que Dios nos bendiga.